pasaje de hoy es Juan, capítulo 2, versículo 23. Y vamos a estar meditando hasta el capítulo 3, versículo 15. Como fue leído, ese es nuestro pasaje. El título del sermón en esta mañana es La oscura y trágica noche de la religión. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Así dijo Martín Lutero luego de encontrar la salvación que había en Cristo Jesús. Y después de escuchar las palabras de una niña que decía, toma y lee, un hombre totalmente atormentado por sus pecados y su vida pecaminosa, entendió que esas palabras significaban que él debía tomar la Biblia y leerla. Así que la tomó y leyó un pasaje en el libro de Romanos. Después de eso dijo lo siguiente: no quise leer más, ni era necesario tampoco. Pues en cuanto terminé de leer, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se dispararon todas las tinieblas de mis dudas. Eso dijo San Agustín el día que Dios lo salvó. ¿Cómo puede ser que un hombre religioso y atormentado por sus pecados de pronto encuentre libertad? ¿Cómo puede ser que un hombre completamente entregado a la maldad, a los pecados, de pronto encuentre salvación, gozo y paz? Hay una sola respuesta a todas estas preguntas, y es por medio de nacer de nuevo. Entonces la gran pregunta para nosotros en esta mañana es la siguiente: ¿qué significa entonces nacer de nuevo? En el sermón de hoy, en el pasaje que vamos a meditar, Jesús nos va a dar una respuesta y nos va a enseñar que decir que creemos en Él sin un corazón nuevo no es suficiente. Que por eso debemos nacer de nuevo, mirar su cruz y creer en Él. Así que, número 1, el falso testimonio de la religión. Fíjense en el versículo 23 del capítulo 2, cómo comienza. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Jesús ya había empezado a hacer muchos milagros en la tierra. Había empezado a hacer señales, como nos dice Juan. Y justamente esto sucede en la época de la Pascua judía. Y lo que sucede es que muchos hombres ven a Jesús y dicen, creemos en Él, lo cual parecen buenas noticias. Sin embargo, debemos notar que no todo es tan simple como parece. Fíjense lo que dice el versículo 24. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos. Ellos decían creer en Jesús, pero el problema en realidad era que Jesús no creía en ellos. Y ese es el gran problema de estos hombres religiosos, que Jesús no cree en el testimonio de ellos. Y aquí es cuando nosotros empezamos a pensar, bueno, pero ¿por qué no les cree Jesús? Si ellos dicen que creen. Y el versículo 24 sigue diciendo, y nos da la razón, porque los conocía a todos. Y el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Así que Jesús no iba a ser engañado por palabras de hombres religiosos simplemente. Jesús sabía exactamente lo que había en el profundo del corazón de esos hombres. Y pasa lo mismo hoy. Jesús sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y sabe de qué están hechas nuestras palabras. Jesús no iba a ser engañado por la fe superficial de hombres religiosos.
Porque para Jesús, decir que creemos en Él sin un corazón nuevo no es suficiente. Y en ese contexto de incredulidad y de desconfianza de parte de Jesús hacia estos religiosos, aparece un personaje nuevo. Su nombre, Nicodemo. Y así como los relatos de Sócrates, cuando venía un discípulo a preguntarle y a hacerles preguntas para entender qué era realmente lo que estaba sucediendo, así mismo Nicodemo se va a acercar a Jesús y le va a hacer preguntas y va a debatir con Jesús para entender quién es ese tal Jesús. Fíjense que el capítulo 2 termina hablando de que Jesús conocía a todos los hombres y que sabía lo que había en el corazón de todos los hombres. El capítulo 3 comienza en el versículo 1, fíjense en sus Biblias, había un hombre. Así que lo que vamos a ver en el capítulo 3 es una explicación más detallada acerca de lo que estaba pasando en los versículos 23 al 25 y Jesús lo va a poner en una persona. Esto es lo que está pasando con los religiosos de su tiempo. Y el ejemplo va a ser uno de los mejores exponentes de la religión judía. Uno de los mejores de los judíos, básicamente. Noten, miren en sus Biblias, cómo es presentado ese hombre. Fíjense en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y fíjense cómo dice, prominente entre los judíos. Así que tenemos un hombre importante, prominente, un fariseo, lo cual quiere decir un estudioso de la Biblia. Pero no solo eso, sino alguien que tenía influencia social en el pueblo. Era alguien realmente importante, ese hombre que estaba delante de Jesús. Ese hombre viene a la puerta de Jesús para preguntar sobre quién es este hombre que está haciendo milagros y señales y que ha empezado a predicar. Noten que el versículo 2 dice, fíjense, Nicodemo, vino a Jesús de noche. Y esa palabra de noche ilustra un poco la escena en la cual nos encontramos. Nicodemo viene en la oscuridad de la noche a encontrarse con el Mesías. Pero como dice el Lightfoot, sin duda Nicodemo se acercó a Jesús por la noche, pero su propia noche era más negra de lo que él sabía. La noche de Nicodemo era más negra de lo que él sabía. El versículo 2 sigue diciendo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjense que estas palabras son muy parecidas a las palabras del versículo 23. Vieron las señales y creyeron en su nombre. Nicodemo está haciendo exactamente lo mismo. Ve las señales de Jesús y cree en su nombre. Pero el maestro no cree en Nicodemo. Así que esta es la situación. Esta es la oscura noche del corazón de un religioso judío. Este es el caso del hombre más religioso que ustedes puedan imaginar. Es el caso del hombre más religioso de los católicos, quizás el Papa, pero es también el caso del más religioso de los evangélicos. Quizás un pastor, quizás un estudioso de la Biblia, alguien que tiene una maestría y un doctorado en teología. Este es el caso de un hombre de ese calibre. Y si ese es el caso de Nicodemo, que es todo eso, también puede ser el caso de nosotros en esta mañana. Quizás venís a la iglesia hace muchos años, o sos de otra religión y sos practicante. Buenísimo. En tu consideración pensás que sos mejor que otros, que no sos tan malo como otras personas. No hiciste tantas cosas malas como otros. Y además ves a Jesús y decís, wow, qué maestro, mirá todo lo que enseñaba. Es un gran hombre, un profeta, un maestro de las Escrituras. Hay que escucharlo atentamente. Pero debes recordar que para Jesús, decir que creemos en Él, simplemente decir eso, sin un corazón nuevo, no es suficiente. Para Jesús, este testimonio de los hombres religiosos no es suficiente.
Entonces, ¿qué? ¿Qué nos hace falta para creer en Jesús? Número 2, Jesús nos responde, el testimonio de Jesús deben nacer de nuevo. Miren la respuesta de Jesús en el versículo 3. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no cree en el testimonio de Nicodemo, como dice el versículo 24, y decide ir directamente al grano de la necesidad de Nicodemo. Esta es la más grande necesidad de este hombre, y Jesús decide soslayarla. Y le dice que necesita, que debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La gran pregunta es, ¿qué es esto del reino de Dios? Donald Carson, respecto a esto, dice lo siguiente. Para un judío como Nicodemo, ver el reino de Dios era participar en este reino al final de la era. Era experimentar resurrección de vida eterna. Así que seguramente esta era la esperanza de Nicodemo, llegar al final de su vida y tener vida eterna. Y lo que Jesús le está diciendo, bueno, si vos querés tener vida eterna, entonces tenés que nacer de nuevo. Y esa es la esperanza de Nicodemo y también es la esperanza de cualquier religioso sincero en nuestros días. Llegar al final y tener vida eterna. Pero Jesús dice que para eso debemos nacer de nuevo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Nicodemo no entiende las palabras de Jesús. Fíjense el versículo 4. Dice así, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entiende lo del reino de Dios. Eso es lo que él quiere vida eterna. Sabe de lo que habla Jesús, pero no entiende lo de nacer de nuevo. ¿Cómo funciona? Y no solo no entiende, sino que no cree lo que Jesús dice. Sí, quizás no cree porque no entiende. Pero fíjense que las preguntas que hace Timoteo son las preguntas de alguien que no confía que lo que está diciendo Jesús es realmente cierto, sino son las preguntas de alguien que cree que lo que está diciendo Jesús es algo sin sentido. Son al final preguntas de incredulidad. Es como aquella persona que cuando recibe una respuesta y no le gusta, te empieza a hacer un montón de preguntas más. Y es capaz de hacerte 1000 preguntas con tal de no aceptar la respuesta que ya le diste. Es ese tipo de incredulidad. Jesús ve que Nicodemo no entiende y que no quiere creer, pero Jesús es un maestro amoroso y le va a dar una segunda respuesta muy parecida, pero usando un lenguaje levemente distinto. Fíjense el versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que es muy parecida al versículo 3 la respuesta. Pero utiliza un lenguaje nuevo que Nicodemo, porque era un maestro de Israel, iba a entender. Utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento. Y en particular utiliza una profecía que podemos encontrar en Ezequiel capítulo 36. Así que vayan en sus Biblias a Ezequiel capítulo 36 para ver de qué se trata esto. En mi Biblia, que es la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, es la página 883. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Recuerden, Jesús acá habla de espíritu y agua. Fíjense y tengan en cuenta esas dos palabras mientras leemos Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Fíjense lo que dice el profeta. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Rociaré con agua limpia, los limpiaré. Versículo 26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos
y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esas son las palabras que está citando Jesús. A Nicodemo deberían haberle sonado muy familiares. ¿Qué significa nacer de nuevo? Según el pasaje de Juan y de Ezequiel, significa que el Espíritu de Dios hace algo en nosotros. Y hace en particular dos cosas. En primer lugar, nos purifica y nos limpia de toda nuestra vida antigua. Lo cual, como dice Ezequiel, incluye nuestros ídolos y nuestros pecados. Eso lo vemos simbolizado en el agua que Jesús nombra acá en el pasaje de Juan. Y en segundo lugar, lo vemos en el viento. Fíjense el versículo 8 del capítulo 3 de Juan. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu o que es nacido de nuevo. ¿Qué hace el Espíritu? Sopla nueva vida. ¿Cómo? Como quiere. Básicamente hace nacer de nuevo a las personas. Y lo que dice Ezequiel es que cambian nuestros corazones. Hay un cambio de corazón. Cambia corazones de piedra que no pueden creer, que no pueden confiar en Dios, por corazones de carne que desean seguir a Dios y no desean otra cosa en esta tierra porque los ha limpiado de sus ídolos. Este Espíritu sopla en nosotros nueva vida soberanamente. Es un cambio de corazón, un nuevo comienzo, es un nuevo Génesis. Es un cambio completo de naturaleza, es un cambio radical. Como una persona que nunca utiliza un traje y de pronto la utiliza, ¿no? Es un cambio radical. La imagen es muy parecida a la imagen a la que se refiere Jesús y el profeta Ezequiel, es muy parecida a la que encontramos también en Ezequiel 37, donde hay un valle lleno de huesos secos, huesos muertos. Y de pronto el profeta Ezequiel habla por la palabra de Dios y esos huesos secos y muertos que no tienen vida, de pronto obtienen vida y obtienen carne y tendones y se transforman. Así es lo que está diciendo Jesús. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Nacer de nuevo es nacer por la voluntad de Dios, por la voluntad del Espíritu, y es un cambio radical. Este es el testimonio de Jesús. Debes nacer de nuevo. Lo que podemos ver con las palabras de Jesús es que esta obra es completamente algo que hace Dios. No es nada que nosotros podemos hacer. No es nada que nosotros podemos hacer con nuestras manos. Y lo que expone esto y esta verdad en particular para nuestro orgullo, para el orgullo humano, es que por nosotros mismos es completamente imposible entrar en el reino de Dios. Es completamente imposible siquiera generar un cambio verdadero que glorifique a Dios. Es imposible por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestras obras, obtener la vida eterna. Es imposible, por más bueno que seamos o que creas que sos, es imposible que vayas al cielo simplemente por ser buena persona. Spurgeon lo dice así: el moralismo o el ser buena persona te puede mantener fuera de la cárcel, pero se necesita de la sangre de Jesucristo para poder mantenerte fuera del infierno. Los hombres podemos reformarnos moralmente, podemos cambiar y está bien que eso suceda, pero hay algo que nosotros no podemos hacer. No podemos nacer de nuevo. Vos no podés meterte en el vientre de tu mamá y decirle, bueno, ahora voy a nacer de nuevo, mamá. Tu mamá te dice, salí de acá, no sabes lo que costó esto.
No podemos. No podemos. No podemos cambiar nuestros corazones. Podemos reformarnos moralmente, pero nacer de nuevo no es cambiar para ser una mejor persona simplemente. Nacer de nuevo no es ser moralmente mejor de lo que yo era antes. Nacer de nuevo es un cambio total en nuestros corazones, de corazones que ahora desean a Dios y desean seguirlo y obedecerlo, como dice el profeta Ezequiel, y que desean seguirlo hasta el final. Y esa es una obra que solo Dios hace. Cada vez en nuestra sociedad vemos más tecnología parecida al hombre, ¿no? Cada vez se ven robots que parecen más humanos cada vez. Pero hay algo que esos robots nunca van a hacer. Nunca van a ser totalmente humanos. Y hay algo que el hombre, que nosotros no podemos hacer. Nunca vamos a generar un corazón cristiano en nosotros simplemente por querer hacerlo. Solo lo puede hacer Dios. Es imposible para vos. Es imposible para mí. Así que se trata de deseos. El profeta Ezequiel dice que Dios nos limpia de nuestros ídolos, pone un corazón nuevo y de pronto deseamos a Dios y queremos seguirlo y obedecerlo. Es un cambio de deseos, un cambio de corazón, un cambio completo de naturaleza. Ese es el milagro de nacer de nuevo. Así que déjame hacerte la pregunta. ¿Deseas a Dios? ¿Tenés deseos por Dios? Y fíjate que la pregunta no es ¿deseas venir a la iglesia? No es ¿te gusta venir a la iglesia? No es ¿te cuesta venir a la iglesia o no el domingo a la mañana? Tampoco la pregunta es ¿sos buena persona? ¿Sos mejor que tu vecino? La gran pregunta es si tenés deseos por Dios, por Jesús. Si en tu corazón deseas amarlo, seguirlo, atesorarlo, tomar tu palabra, tomar su palabra y seguirlo hasta el final de tus días. ¿Deseas a Dios o deseas tus ídolos, tu pasión, tus objetivos, tus metas, el dinero, lo material que ofrece este mundo? ¿Deseas una persona y no deseas a Dios? ¿Deseas a Dios? ¿Tenés una verdadera pasión en tu corazón por Dios y Jesús y querés seguirlo, no importa lo que pase? Esa es la gran pregunta. ¿Deseas a Dios? Si no tenés deseos por Dios y ves que tu vida realmente nunca cambió, que para vos es simplemente una lucha dominical venir a la iglesia, que ves las Escrituras y no encontrás gozo en ella, que obedecer a Dios es tan solo una carga y no es un gozo, que la carga de Jesús no es ligera como Él dice, que todo es demasiado esfuerzo, quizás es porque necesitas escuchar exactamente las palabras de Jesús en esta mañana. Debes nacer de nuevo. Pero esto es imposible para los hombres, acabas de decir. Exactamente, eso es lo que dije. ¿Qué hacemos entonces? Número 3. El testimonio de Jesús es: miren mi cruz y crean en mí. Jesús le explicó a Nicodemo 2 veces lo mismo. Le dijo que tiene que nacer de nuevo y que eso no es opcional. Si no nace de nuevo, no hay vida eterna. Si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. No obstante, Nicodemo no cree. Esta es la más oscura de las noches para un religioso. Estar frente a Jesús, en la puerta de Jesús, y no poder ver, tener los ojos completamente en la oscuridad. Fíjense el versículo 9 y 10. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?
Nicodemo estaba sorprendido de la enseñanza de Jesús. El versículo 7, Jesús le dice, no te asombres de que te dije que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo estaba completamente asombrado de todo lo que estaba enseñando Jesús, pero Jesús estaba asombrado de la incredulidad de Nicodemo. Esta es una noche oscura para este hombre religioso. Pero eso no es todo, sino que también es una noche trágica. El ministro inglés Dick Lucas, con respecto a esto, dice lo siguiente: la tragedia, que sigue siendo una tragedia tanto en el judaísmo moderno como entonces, se explica en las tristes palabras que siguen. Pero aún así, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y vemos esas palabras en los versículos 11 y 12. Fíjense, dice el versículo 11, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y el versículo 12, Jesús le dice a Nicodemo, y no creen. Este es el tono trágico de Jesús. Este es el corazón del maestro para los hombres religiosos. Esto es una tragedia, que ustedes vean que yo soy el Salvador y no crean. Que ustedes piensen que ustedes pueden hacer algo para cambiarse a ustedes mismos cuando yo estoy acá diciéndoles que tienen que nacer de nuevo. Eso es una tragedia, dice Jesús. Esa es la oscura y trágica noche de la religión. Hace varios años, cuando estaba en el seminario, vivía en un departamento con algunos de mis compañeros y casualmente enfrente de nosotros, en realidad al lado de nuestro departamento, vivía un hombre sumamente religioso. Un católico. Iba a misa durante la semana y los domingos sin falta. Era un hombre bonachón, muy amable. Pero así como iba a misa, muy seguido durante la semana y a veces también los fines de semana, lo encontrábamos sumamente borracho cuando él llegaba. A tal punto que a veces intentaba meter la llave y luchaba, estaba como 10 minutos hasta que podía abrir la puerta. Y no quería ayuda, ¿no? Por las dudas, no le gustaba. Un día, uno de mis compañeros que vivía con nosotros decidió predicarle. Y lo agarró justo después de volver de misa. ¿Cómo sé o cómo sabemos que había vuelto de misa? Porque tenía su sotana, tenía toda su vestimenta de un cura católico. Y entonces sabíamos que había vuelto de dar la misa. Ese era un hombre religioso que tenía una vida en la iglesia y una vida en el mundo. Luego de predicarle a este hombre, él le respondió a mi amigo y le dijo lo siguiente: al final, Dios nos perdona, así que no te preocupes tanto en predicarme. Este hombre religioso no entendía que decir que creemos en Jesús sin un corazón nuevo no es suficiente. No veía su necesidad de nacer de nuevo. Él pensaba y no comprendía que vivir una religión durante los fines de semana y vivir tu vida como te plazca durante el resto de la semana no es el fruto de un corazón que ha nacido de nuevo. No es el fruto de un corazón cristiano. El fruto de un corazón cristiano es un deseo constante de tener fe y de arrepentirnos una y otra vez. Entregarnos al pecado en ese sentido no es una opción. Y quizás en esta mañana vos sos como ese sacerdote católico. Sos un religioso, te gusta venir a la iglesia, aunque sea una vez a la semana, para sentirte bien. Pero después, fuera de la iglesia, tu vida sigue siendo igual. Tu relación con tu familia sigue siendo catastrófica. Te peleas todo el tiempo. Nada funciona en tu casa. Y pasan los años y nunca has cambiado esas cosas. Quizás es porque debes escuchar las palabras de Jesús. Debes nacer de nuevo. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? El segundo llamado y testimonio de Jesús es el siguiente: miren mi cruz y crean en mí. Porque cuando los hombres miran la cruz de Jesús,
entonces allí se encuentra la vida eterna. Justamente cuando nosotros entendemos que no podemos nacer de nuevo, porque eso es imposible para nosotros, bajamos los brazos, nos rendimos ante todo lo que nosotros podemos hacer y ahí, en ese momento, podemos levantar la mirada y observar al que hace todas las cosas posibles, al que da la vida eterna. En ese momento podemos ver a Jesús crucificado y a su salvación. Es allí, justamente, lo que Jesús está indicando en los versículos 14 y 15. Fíjense. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús toma una historia del Antiguo Testamento nuevamente para que su amigo Nicodemo la entienda, porque Nicodemo entiende el Antiguo Testamento. Y toma una historia de una serpiente en Números. Básicamente la historia es la siguiente. Se levantaba una serpiente de bronce y los israelitas que estaban muriendo miraban a esa serpiente y de pronto eran sanados, recibían vida. Esa es la historia. Y lo que Jesús les está diciendo es que para tener vida eterna, así también ellos deben levantar la mirada y observar a alguien que es levantado. En particular, el que es levantado es Jesús en la cruz. Y cuando lo miramos en nuestras tinieblas, en la más oscura noche, entonces, mirando al Salvador crucificado, podemos tener vida eterna en Él. Miren mi cruz y crean en mí, dice Jesús. Noten que para esto, primero, necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver, dice Jesús. Cuando Dios nos da un corazón nuevo, entonces podemos creer, entonces podemos arrepentirnos. Nada, ni siquiera nuestra fe y nuestro arrepentimiento es algo que nosotros hacemos con nuestras fuerzas. Ni siquiera eso. Y este es el gran y profundo mensaje del Evangelio, hermanos, que Dios en su soberanía decidió hacer todo lo necesario para que nosotros podamos creer. No es que Dios hizo una parte y nosotros hacemos la otra. No, Dios es el autor de la salvación 100%. Y esa es la gloria del Evangelio, la humillación de los hombres. Pero gloria a Dios, porque esa verdad es más preciosa que cualquiera de las cosas que nosotros pudiéramos hacer. Y justamente en la imposibilidad de sabernos perdidos y saber que no tenemos opción fuera de Dios, justamente en ese momento es cuando Dios puede generar vida en nosotros. Así que si tus ojos están en tinieblas, si tu corazón es de piedra, si tu vida es una religión dolorosa, sin gozo, y es tan solo una vida penosa, entonces levanta tu mirada y mira al crucificado que da vida eterna. Mira a Jesús muerto por tus pecados, derramando su sangre por vos. Ese es el gran llamado para nosotros en esta mañana. Miremos a la cruz de Jesús y creamos en Él. Dejemos de andar en tinieblas, dejemos de mirar nuestra religión, dejemos de intentar convencer a Dios con nuestras buenas obras. Miremos al que ya convenció a Dios con su gran obra en la cruz. Miremos a Jesucristo crucificado y tengan vida. Tengan vida. Y si mirás a la cruz, no es porque vos sos más bueno que los demás, porque tomaste una mejor decisión que las otras personas y sos más inteligente. No, es porque Dios es bueno y misericordioso. Y por eso tus ojos fueron abiertos y sacados de la oscuridad para que puedas ver la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Y antes de terminar, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pensás de las palabras de Jesús en esta mañana? ¿Te molestan? ¿No te gustan? ¿Te molesta que Él te diga que tus obras no sirven para nada? ¿Que Él te diga que tus años de iglesia
no sirven para absolutamente nada? ¿Te molesta que Él te diga que tus esfuerzos al final no valen de nada? ¿Te molesta que Él te diga que aún la mejor de las personas religiosas se puede perder si no nace de nuevo? ¿Te molesta que Él diga que esto es imposible para los hombres? ¿Te molesta que Él diga que esto es solo un milagro que Dios puede hacer al final? ¿Qué dice tu corazón de todo esto? ¿Qué dice tu corazón de todo esto? Quizás preferís pensar, esto es muy exagerado. Yo sé que Dios no es así, que al final, sí, Él va a mirar lo que yo hice. Este no es el Dios en el que yo creo. Déjame decirte que estas tampoco son mis palabras. Así que si no le crees a alguien esta mañana, es a las palabras de Jesús. Si esos son tus pretextos, si esas son tus preguntas, como Nicodemo en aquella noche, entonces déjame decirte que hoy es una mañana oscura para tu corazón religioso. Es una mañana sumamente oscura. Y la buena noticia es que Jesús trae luz y te dice, levanta los ojos, mira mi cruz y tené vida eterna. Debemos nacer de nuevo, debemos levantar la mirada, mirar su cruz y creer en Él. Vamos a orar. Señor nuestro, te pido que si en esta mañana hay personas que no te conocen, que tampoco te quieren conocer, te pido que hagas algo en sus corazones y que des vida, que tu Santo Espíritu infunda vida en el corazón de aquellos que hoy no la tienen, en el corazón de aquellos que hoy están en tinieblas. Y en nosotros, los que hemos nacido de nuevo por gracia, recordarnos que esto no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es tu pura gracia y que al final nosotros también diremos, como cantábamos hace un rato, no somos nosotros, sino Cristo en mí. Lo rogamos en Cristo Jesús.